Imagina que te levantas cada mañana con la misma energía y vitalidad que cuando tenías 25 años. No volver a ver los signos del tiempo en el espejo, no volver a sentir los efectos del envejecimiento en tu cuerpo. Parece un sueño imposible, ¿verdad? Pero para los defensores del transhumanismo, esta visión es más que posible. Es el futuro que creen estar construyendo. Un futuro en el que la juventud es eterna y la muerte no existe. Ahora, piensa, ¿y si la promesa de la inmortalidad no es solo una búsqueda de avances científicos, sino también un intento de reescribir las reglas establecidas por Dios? ¿Qué está realmente en juego cuando la humanidad decide jugar al Creador? De entrada, la respuesta es clara. Estamos ante una cuestión que va mucho más allá de la ciencia. Se trata de una confrontación directa entre fe y razón. En 2016, Zoltán István, un nombre que pocos conocían entonces, recorrió Estados Unidos en un peculiar autobús, promoviendo el transhumanismo en su campaña presidencial. Su mensaje era claro y provocador. Con las herramientas adecuadas, podríamos trascender nuestras limitaciones biológicas y, tal vez, vivir para siempre. Llamó la atención no solo por sus ideas radicales, sino también por el simbolismo de su viaje, un autobús con forma de ataúd que recorrió el país predicando el fin de la muerte. Curioso, ¿verdad? Pero, ¿qué es realmente el transhumanismo y por qué desafía no solo las leyes de la biología, sino también los fundamentos espirituales? En esencia, este movimiento propone el uso de la tecnología para perfeccionar el cuerpo y la mente, previniendo el envejecimiento, integrando máquinas en nuestros sistemas e incluso creando inteligencia artificial capaz de superar a la humana. Sin embargo, esta búsqueda del control absoluto de la vida plantea una cuestión fundamental. ¿Hasta dónde podemos llegar sin convertirnos en prisioneros de nuestras propias creaciones? A la luz de la fe cristiana, este concepto no solo plantea dudas, sino que entra en conflicto directo con las enseñanzas bíblicas. Hebreos 9:27 afirma: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto viene el juicio. La muerte, lejos de ser un obstáculo, forma parte del plan divino. Desde el Génesis, vemos a Dios poniendo orden en su creación, un orden que el hombre ha intentado subvertir continuamente. Al explorar este tema, reflexionaremos no solo sobre los avances tecnológicos, sino sobre el impacto que tienen en nuestra fe y en nuestra comprensión del propósito de la vida. ¿Es posible buscar el progreso sin perder de vista quiénes somos realmente? ¿O nos dirigimos hacia un futuro en el que la promesa de la inmortalidad será nuestra mayor ilusión? La promesa de superar las limitaciones humanas no es una idea reciente. A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado formas de desafiar los límites naturales, desde la invención del fuego hasta la carrera espacial. Sin embargo, el transhumanismo lleva esta ambición a un nuevo nivel, proponiendo la fusión definitiva del hombre y la máquina. Pero lo que hace que este movimiento sea tan controvertido es el choque entre la búsqueda del avance tecnológico y los principios espirituales que han dado forma a las civilizaciones durante milenios. En su forma moderna, el transhumanismo cobró impulso en la década de 1980, cuando científicos y visionarios empezaron a debatir abiertamente la posibilidad de utilizar la tecnología para modificar la condición humana. Sin embargo, la idea de trascender el envejecimiento e incluso la muerte atrajo la atención mundial en 2016,
con la campaña presidencial de Zoltán István. Durante su recorrido, representó el transhumanismo como un ideal que no solo prometía longevidad, sino que también desafiaba conceptos teológicos fundamentales, incluido el papel de Dios en la creación y la vida humana. La base del transhumanismo es clara. Los avances en biotecnología, inteligencia artificial y nanotecnología pueden teóricamente ofrecer a los seres humanos un control sin precedentes sobre su existencia. Por ejemplo, la edición de genes mediante tecnologías como CRISPR ya permite prevenir enfermedades hereditarias, mientras que los implantes neuronales, como los desarrollados por Neuralink, prometen integrar el cerebro humano en Internet. El objetivo principal: alcanzar una forma de inmortalidad, ya sea mediante la mejora biológica o la transferencia de la conciencia a las máquinas. Sin embargo, desde un punto de vista cristiano, estos avances plantean profundos interrogantes. La doctrina bíblica enseña que la vida humana es sagrada y que Dios es el autor y consumador de la vida. En Génesis 2:7 leemos que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Este versículo subraya que la vida es un don divino, algo que no puede reproducirse ni sustituirse por medios artificiales. El transhumanismo también desafía la comprensión bíblica de la mortalidad. Hebreos 9:27 afirma: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio. Este concepto no solo define la finitud de la vida, sino que también establece el ciclo natural como parte del plan divino. El intento de prolongar indefinidamente la existencia puede verse, por tanto, como un rechazo de ese plan. Por otro lado, los defensores del transhumanismo argumentan que la tecnología es una extensión de la creatividad humana, que a su vez es un reflejo de la imagen de Dios. Esta perspectiva sugiere que avances como la medicina regenerativa o la robótica no son una afrenta, sino más bien una forma de honrar la capacidad de innovación del hombre dada por Dios. Sin embargo, ¿dónde trazar la línea entre utilizar la ciencia para mejorar la calidad de vida e intentar sobrepasar los designios de Dios? La historia también ofrece interesantes paralelismos. La Torre de Babel, descrita en Génesis 11, es un claro ejemplo de cómo la búsqueda de superar los límites impuestos por Dios resultó en confusión y división. Los constructores de la torre querían alcanzar los cielos, pero fueron interrumpidos por Dios, que confundió sus lenguas y los dispersó por la tierra. Esta narración puede verse como una advertencia sobre los peligros de desafiar la soberanía divina. En el escenario actual, las implicaciones del transhumanismo no son solo espirituales. Los críticos señalan riesgos éticos y sociales, como la posibilidad de crear una nueva desigualdad, en la que solo los ricos tendrían acceso a las tecnologías que prolongan la vida. Además, la creciente dependencia de la tecnología podría conducir a una distancia aún mayor entre el hombre y su creador. Así, la confrontación entre transhumanismo y cristianismo es más que un debate sobre avances científicos. Es una profunda reflexión sobre lo que significa ser humano, sobre nuestros límites y nuestro lugar en el universo creado por Dios. La vida humana siempre ha estado rodeada de misterios y preguntas fundamentales. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué ocurre después de la muerte? Para los cristianos, estas respuestas están profundamente arraigadas en las Escrituras,
que ofrecen una comprensión clara y divina de la condición humana y del ciclo de la vida. El transhumanismo, sin embargo, desafía directamente estos preceptos al proponer una visión secular de la inmortalidad basada en los avances científicos y tecnológicos. Este choque de ideas pone de relieve la importancia de revisar las enseñanzas bíblicas. Desde el principio, la Biblia presenta a Dios como el Creador soberano. En Génesis 1:27 dice: «Creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Este versículo subraya que la humanidad tiene un valor intrínseco, derivado del hecho de que es obra de Dios. La idea de modificar radicalmente la esencia humana o de trascenderla mediante la tecnología puede verse como un intento de asumir un papel que le pertenece exclusivamente a él. Otro punto crítico es la mortalidad. La Biblia no solo reconoce la finitud de la vida, sino que la presenta como parte del plan divino. Génesis 3:19 afirma: «Porque polvo eres, y en polvo te convertirás». Este versículo refleja la realidad de la condición humana tras la caída en el jardín del Edén, estableciendo que la muerte es una consecuencia del pecado y un hito inevitable de la existencia. El intento de escapar a este destino suele verse como una negación del plan establecido por Dios. La promesa de la vida eterna es otro punto esencial de la narración bíblica. Sin embargo, no se ofrece por mérito humano, sino por gracia divina. Juan 3:16 afirma: «Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna». Esta vida eterna no es un estado alcanzado por la fuerza o la ciencia, sino un don de Dios para quienes eligen seguir a Jesucristo. Los relatos bíblicos ofrecen también ejemplos prácticos de los peligros de desafiar los límites impuestos por Dios. La Torre de Babel, relatada en Génesis 11, es un poderoso símbolo de esta realidad. Los habitantes de la tierra decidieron construir una torre que alcanzara los cielos, tratando de igualarse a Dios en poder y alcance. En respuesta, Dios confundió sus lenguas y dispersó a la humanidad. Esta narración refleja el riesgo de intentar ir más allá de los límites establecidos por el Creador. Además, la resurrección de Cristo es el culmen de la esperanza cristiana. Demuestra que la vida eterna es real, pero que está enteramente bajo el control de Dios. En 1 Corintios 15:54-55, Pablo escribe: «La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde, oh muerte, está tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón?» Esta victoria sobre la muerte no la consigue la tecnología ni el intelecto humano, sino la redención ofrecida por Cristo. Sí, mientras el transhumanismo promete una eternidad construida por la ciencia, las Escrituras nos recuerdan que la verdadera eternidad es un don de Dios. La vida no es solo una secuencia biológica, sino un reflejo del plan divino. Reconocer esta perspectiva es esencial para equilibrar los avances tecnológicos con los principios espirituales que guían nuestra existencia. El transhumanismo, con todas sus promesas de progreso y avance, esconde riesgos profundos y a menudo pasados por alto. Vivimos en una época en la que la búsqueda de poder y control a través de la tecnología está poniendo en peligro los límites establecidos por Dios. No se puede subestimar la urgencia de reflexionar sobre estos peligros. Al fin y al cabo, lo que está en juego no es solo la integridad de la naturaleza humana, sino también nuestra relación con el Creador. Desde la antigüedad,
La humanidad ha mostrado una tendencia a desafiar los límites divinos. Un ejemplo claro es la historia de la Torre de Babel en Génesis 11. Los habitantes decidieron construir una torre que alcanzara los cielos, con el objetivo de engrandecer su nombre e independizarse de Dios. ¿El resultado? Dios confundió sus lenguas y dispersó a la humanidad. Este episodio es una clara advertencia de que sobrepasar los límites establecidos por Dios trae consecuencias. En la escena contemporánea, el transhumanismo puede verse como una versión moderna de esta misma tentación. La idea de que podemos llegar a ser como Dios a través de la tecnología no es solo una afrenta a la soberanía divina, sino también un peligroso camino hacia la autodestrucción. Al buscar la inmortalidad o la perfección física, corremos el riesgo de perder lo que nos hace verdaderamente humanos, nuestra dependencia de Dios y el reconocimiento de nuestra fragilidad. La Biblia nos advierte de los tiempos difíciles que se avecinan. En 2 Timoteo 3, 1-2 dice: En los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amantes de sí mismos, avaros, vanidosos. Este versículo describe con precisión la mentalidad que sustenta el transhumanismo, un amor desmedido por la propia capacidad y una obsesión por los avances que sitúan al hombre en el centro de todas las cosas. Además, es crucial considerar las consecuencias éticas y sociales de estos avances. Tecnologías como la edición de genes y los implantes neuronales prometen maravillas, pero también plantean serios interrogantes. ¿Quién tendrá acceso a estas innovaciones? ¿Estarán solo al alcance de los más ricos? ¿Y los riesgos de crear una sociedad dividida entre lo mejorado y lo natural? Estos escenarios no solo amenazan la igualdad, sino que también ponen en entredicho el designio divino de que todos hayamos sido creados a imagen de Dios. Otra preocupación es la excesiva dependencia de la tecnología. En lugar de buscar a Dios en tiempos de dificultad, ¿empezarán las personas a poner su esperanza en las máquinas y en los avances científicos? Esta inversión de prioridades podría conducir a un alejamiento espiritual sin precedentes. En Mateo 6:24, Jesús afirma: Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al dinero. Podríamos parafrasearlo para nuestro tiempo: no se puede servir a Dios y a la tecnología como ídolo. Por último, debemos recordar que la verdadera esperanza no reside en la prolongación de la vida terrena, sino en la garantía de la vida eterna. Jesucristo ofreció esta promesa en Juan 14, 2-3. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. Yo voy a prepararos un lugar. Aunque el transhumanismo pretende crear un paraíso en la tierra, la Biblia nos recuerda que nuestro destino final es mucho mayor que cualquier cosa que podamos imaginar o construir aquí. Es esencial que reflexionemos sobre lo que realmente importa. La búsqueda de la inmortalidad terrenal puede parecer atractiva, pero es una promesa vacía comparada con la verdadera vida eterna que Dios ofrece. La advertencia está hecha. No cambiemos lo divino por lo terrenal.